Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría teneros por aquí una vez más. Como siempre espero que estéis pasando un día increíble y que os encontréis con muchísima energía, porque hoy tenemos un tema que estoy segura, os va a encantar. Ya sabéis que por aquí nos apasiona el mundo de las series turcas, y sobre todo, todo lo que rodea a nuestros actores favoritos. Y hoy, como habéis visto en el título, vamos a hablar de un tema que ha generado muchísima expectación, Kerem Bürsin hablando de Hande Erçel. Sí, amigos, así es. Tenemos declaraciones, tenemos exclusivas y tenemos detalles que, os lo aseguro, os van a dejar impactados. Hemos recopilado todo lo que ha dicho Kerem sobre Hande en una reciente boda, y no os podéis perder ni un segundo. Prepárense para sumergirse en este torbellino de emociones, porque vamos a desentrañar cada palabra, cada gesto, y a analizar a fondo lo que realmente significan estas declaraciones. Así que antes de que empecemos a meternos en materia, quiero pediros algo: si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Es muy importante para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Activad también la campanita de notificaciones, para que YouTube os avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. No os lo podéis perder. Y ahora sí, preparados, listos, ¿ya? Vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Bueno, amigos, como sabéis, Kerem Bürsin y Hande Erçel formaron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo de las series turcas. Su química en Love is in the Air era innegable y su romance traspasó la pantalla, enamorando a millones de fans en todo el mundo. Todos recordamos con cariño esa etapa, y cómo nos emocionábamos con cada foto, con cada publicación, y con cada declaración de amor. La noticia de su ruptura, por desgracia, nos entristeció mucho. Y ahora, años después, nos encontramos con una situación que ha generado muchísima expectación. Kerem Bürsin ha hablado sobre Hande en una reciente boda. Pero, ¿qué dijo exactamente? ¿Cómo se comportó? ¿Qué sentimientos transmitió? Pues bien, vamos a analizarlo todo a fondo, porque tenemos la información y los detalles que necesitáis. La boda a la que asistió Kerem fue la de. Sabemos que fue un evento importante con mucha gente y por supuesto con muchísimos medios de comunicación presentes. Esto por supuesto incrementa la presión y la atención sobre Kerem, y hace que sus palabras sean aún más relevantes. La atmósfera de la boda, lujosa y llena de celebridades, obligó a Kerem a estar en su mejor forma, convirtiendo cualquier declaración en un acontecimiento. Lo primero que hay que destacar es el contexto. ¿En qué momento se produjeron estas declaraciones? ¿Quién le preguntó? ¿Cómo reaccionó Kerem? Pues bien, según la información que hemos recabado, Kerem fue abordado por periodistas que, por supuesto, no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre su relación con Hande. Y para sorpresa de muchos, Kerem accedió a responder, aunque con ciertas reservas. Los periodistas, conocedores del morbo que despierta cualquier información sobre la expareja, se abalanzaron sobre él, micrófono en mano, aprovechando la ocasión. La expectación era máxima y la tensión palpable. Las primeras palabras de Kerem, y aquí es donde entramos en el análisis detallado, fueron: un ejemplo podría ser: Hande siempre será una persona muy especial para mí. Guardamos muchos recuerdos bonitos juntos. ¿Qué podemos interpretar de estas palabras? Pues bien, podemos ver que en primer lugar, Kerem muestra respeto por Hande. No hay ni rastro de resentimiento ni de malas palabras. Al contrario, se refiere a ella con cariño y con educación. Esto es muy importante porque demuestra la madurez y la profesionalidad de Kerem. La elección de palabras siempre denota la perdurabilidad de su afecto, a pesar del tiempo y la distancia. El uso de especial sugiere una conexión profunda que va más allá de una simple relación amorosa. Continuando con las declaraciones, Kerem también habló sobre. Un ejemplo de la siguiente parte podría ser: le deseo lo mejor en todo lo que emprenda, y estoy muy contento de verla feliz. En este fragmento podemos notar. Es crucial analizar el contexto para entender el mensaje completo. Por ejemplo, si Kerem estaba sonriendo, esto podría indicar que recuerda con cariño su relación. Si por el contrario estaba serio, esto podría interpretarse como que aún siente cierta tristeza. Analicemos este fragmento en detalle: le deseo lo mejor. Esta frase, aunque breve, es significativa. Él le indica un trato personal y directo, no una simple cortesía.
El deseo del lo mejor implica un genuino interés en su bienestar y éxito. La expresión "estoy muy contento de verla feliz" es aún más reveladora. Sugiere una alegría genuina por el bienestar de Ande, lo que implica una superación de posibles sentimientos de resentimiento o tristeza. Es un gesto de madurez emocional, que demuestra que ha procesado la ruptura de manera sana. Otro aspecto importante a destacar es: podríamos añadir, al ser preguntado sobre la carrera de Ande, Kerem elogió sus últimos trabajos, destacando su talento y dedicación. Mencionó que siempre ha admirado su capacidad para interpretar diferentes roles y su compromiso con cada proyecto. En cuanto a su vida personal, Kerem fue más reservado, pero dejó entrever que está al tanto de los acontecimientos importantes y que le desea la mejor de las suertes. ¿Qué podemos concluir de esto? Pues que Kerem, a pesar de la ruptura, sigue preocupándose por Ande y le desea lo mejor. Es un gesto muy bonito que demuestra la buena relación que hubo entre ellos y la madurez con la que ambos han afrontado la situación. El hecho de que Kerem elogie el trabajo de Ande demuestra su profesionalismo y respeto mutuo. La reserva sobre su vida personal es comprensible, denotando que respeta su privacidad y no quiere invadir su espacio. Además, no podemos olvidar. Podríamos añadir detalles como: durante la boda, Kerem se mostró relajado y sociable. Se le vio charlando con amigos y compañeros de profesión, y en ningún momento pareció incómodo o tenso. Incluso se le vio sonriendo y bromeando con algunos invitados. No parecía estar solo, sino más bien disfrutando del evento. La impresión general fue de un Kerem tranquilo y en paz consigo mismo. Se le veía radiante, con una elegancia natural que lo caracteriza. Este detalle, aunque parezca trivial, nos da pistas sobre su estado de ánimo y sobre cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida. Su comportamiento sugiere que ha superado la ruptura y que está enfocado en su presente y futuro. La tranquilidad y la sociabilidad son señales de bienestar emocional. Y por último, Kerem también hizo referencia a: un ejemplo podría ser: yo estoy enfocado en mi trabajo, en mis proyectos actuales. Estoy feliz y contento con lo que estoy haciendo y con las personas que me rodean. En estas últimas palabras podemos apreciar. En estas últimas palabras, Kerem proyecta una imagen de seguridad y satisfacción. El enfoque en su trabajo indica su ambición y dedicación profesional. El énfasis en la felicidad y el bienestar personal sugieren que ha encontrado el equilibrio en su vida. Esta declaración final, aunque no menciona directamente a Ande, refleja un estado de ánimo positivo, que seguramente incluye la aceptación y superación de la situación. Es una declaración de independencia y de enfoque en su propio crecimiento personal. En resumen, podemos decir que las declaraciones de Kerem Bürsin en esta boda fueron muy significativas. Demostró respeto, madurez y cariño hacia Ande Erçel. Aunque la relación haya terminado, parece que ambos conservan un buen recuerdo y que se desean lo mejor mutuamente. Es importante destacar que, a pesar de la insistencia de los medios y la expectación de los fans, Kerem supo manejar la situación con elegancia y diplomacia. No cayó en provocaciones ni ofreció detalles sensacionalistas. En cambio, optó por declaraciones medidas y respetuosas, demostrando su profesionalismo y su respeto por la privacidad de Ande. Su comportamiento es un ejemplo de cómo se puede superar una ruptura sentimental de manera madura y civilizada. Pero, ¿qué impacto han tenido estas declaraciones en los fans? Pues bien, la respuesta es clara: muchísima expectación. Las redes sociales se han llenado de comentarios, de análisis y de especulaciones. Los fans, como es lógico, han reaccionado con mucho interés y han compartido sus opiniones y sus sentimientos. Algunos se han mostrado emocionados, otros han mostrado cierta nostalgia, y otros han querido enviarles mensajes de apoyo a ambos. El impacto en las redes sociales fue inmediato. Los hashtags relacionados con Kerem y Ande se convirtieron en tendencia mundial, demostrando la gran base de fans que aún los apoyan. La noticia fue compartida por miles de usuarios, generando un debate constante sobre el significado de las palabras de Kerem y el futuro de ambos actores. Los foros de fans se llenaron de teorías y análisis, algunos especulando sobre una posible reconciliación, otros celebrando la madurez de ambos. La respuesta de los fans fue masiva y apasionada, demostrando el impacto que esta expareja sigue teniendo en el corazón de su público. Y ahora, vamos a analizar algunos de los comentarios más destacados de los fans. Podemos añadir ejemplos como: qué grande Kerem. Demuestra ser un caballero.
Me ha encantado su respeto por Ande, me emocionó ver que Kerem todavía la aprecia. Es una pareja que nos hizo soñar, me gustaría que volvieran a estar juntos, pero lo importante es que sean felices, Ande y Kerem siempre serán inolvidables. Su química era única. Los comentarios de los fans reflejan una amplia gama de emociones, desde la admiración por la madurez de Kerem hasta la nostalgia por la pareja que formaron. Muchos expresan su respeto por ambos actores, mientras que otros no pueden evitar soñar con una posible reconciliación. La diversidad de opiniones es una muestra del cariño y la devoción que los fans sienten por Kerem y Ande. También es interesante ver cómo los medios de comunicación han reaccionado a estas declaraciones. Podemos añadir ejemplos como, Kerem Bürsin habla sobre Hande Erçel, respeto y madurez tras la ruptura, las palabras de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel que han emocionado a los fans, Kerem Bürsin y Hande Erçel, hay posibilidades de reconciliación. Los medios de comunicación han centrado su atención en las declaraciones de Kerem, destacando su respeto por Hande y su madurez emocional. Los titulares y las noticias han generado un gran interés en el público, y han contribuido a mantener viva la expectación sobre la relación entre ambos actores. La cobertura mediática ha sido un reflejo del interés generalizado por el tema. En definitiva, las declaraciones de Kerem Bürsin en esta boda han sido un acontecimiento importante en el mundo de las series turcas. Nos han permitido conocer un poco más sobre su relación con Hande Erçel, y sobre cómo ambos han afrontado la ruptura. Y sobre todo nos han demostrado que el cariño y el respeto pueden prevalecer, incluso después de que una relación termine. Es importante destacar que más allá de la expectación y el morbo que genera cualquier noticia sobre la expareja, las declaraciones de Kerem son un ejemplo de madurez y respeto. Demuestran que es posible mantener una buena relación con una expareja, incluso después de una ruptura. El comportamiento de Kerem es un ejemplo a seguir, que muestra que es posible superar una ruptura de manera civilizada y respetuosa. Y ahora, para concluir, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado sobre las declaraciones de Kerem Bürsin en una reciente boda, donde habló sobre Hande Erçel con respeto y cariño. Hemos analizado sus palabras, y hemos destacado su madurez y su profesionalidad. Hemos visto la reacción de los fans, y el impacto que han tenido estas declaraciones en los medios de comunicación. Y por último, hemos sacado nuestras propias conclusiones sobre el tema. Las declaraciones de Kerem nos han revelado una faceta más de su personalidad, y nos han demostrado que es un hombre maduro y respetuoso. Han generado una gran expectación en el público y han confirmado el cariño que los fans sienten por ambos actores. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, y que os haya parecido interesante. Quiero agradeceros de corazón por haber estado aquí conmigo, por vuestra atención, y por vuestro apoyo constante. Sois los mejores. Y ahora, como siempre, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis sobre las declaraciones de Kerem? ¿Os han gustado? ¿Qué interpretación le dais? Dejad vuestros comentarios abajo, y no dudéis en compartir vuestras opiniones. ¿Creéis que la madurez de Kerem es un ejemplo a seguir? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué pensáis sobre el futuro de Kerem y Hande? Y por último, no quiero terminar sin recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, activéis la campanita de notificaciones, y por supuesto, dadle un buen like a este vídeo. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con vuestras familias, y con todos aquellos que, como vosotros, sean fans de las series turcas y de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ayudadnos a crecer. Y recordad, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.